Millonario perdió a su amada en un trágico accidente. 25 años después quedó paralizado al ver a una humilde granjera idéntica a ella. Se acercó. Alejandro Valdés estaba sentado en su oficina, rodeado de paredes llenas de fotografías antiguas. A pesar de todos los años que habían pasado, el rostro de Isabela seguía siendo una presencia constante en su vida. Era imposible para él olvidar el amor que compartieron, un amor que fue tan puro y tan verdadero que parecía sacado de una novela romántica. Pero la tragedia golpeó hace 25 años, llevándose a Isabela y dejándolo solo, con una mansión llena de riquezas, pero sin ninguna razón para vivir realmente. La vida de Alejandro se había convertido en una rutina monótona, una serie de reuniones de negocios y decisiones corporativas que no le proporcionaban más que una distracción temporal del vacío que sentía en su corazón. A menudo se encontraba mirando al pasado, buscando respuestas que nunca llegaron, preguntándose si la vida alguna vez le permitiría amar de nuevo. Pero el dolor lo había convertido en un hombre frío, casi inalcanzable. Todo cambió aquel día en que decidió visitar una propiedad rural en busca de nuevas tierras para uno de sus tantos proyectos. Alejandro no esperaba nada fuera de lo común. Solo quería verificar si la tierra tenía el potencial necesario para sus planes. Sin embargo, mientras caminaba por el terreno, algo lo dejó congelado. A lo lejos, bajo el sol abrasador del campo, Alejandro vio a una mujer trabajando. Sus gestos, su cabello recogido en una trenza, incluso la forma en que sonreía mientras hablaba con alguien cercano. Todo en ella era un reflejo de Isabela. Por un instante, sintió que el tiempo había retrocedido, como si la vida le estuviera jugando una broma cruel. No pudo apartar la mirada. «No puede ser», murmuró para sí mismo, incrédulo. Se acercó un poco más, intentando convencerse de que estaba alucinando. La mujer, al sentir la presencia de alguien más, se volteó, y ahí fue cuando Alejandro lo supo. Era idéntica a Isabela. Sus ojos, su expresión, el aire se le escapó del pecho. Durante unos segundos, se quedó sin palabras, tratando de comprender cómo era posible que alguien tan parecido a su esposa pudiera estar allí, frente a él, después de tantos años. La mujer se llamaba Marisol, y a diferencia de Isabela, no era una mujer de sociedad. Alejandro observó cómo ella se movía entre los campos, cuidando la pequeña parcela con dedicación y amor. Era evidente que la tierra significaba algo profundo para ella. Cuando por fin pudo reunir el valor, Alejandro se acercó y la saludó con un intento de sonrisa, algo torpe por el nerviosismo que lo embargaba. «Buenas tardes, monseñorita», dijo, tratando de mantener la compostura. «Soy Alejandro Valdés y estoy interesado en adquirir esta propiedad». Marisol lo miró con curiosidad y un poco de desconfianza. No era común que alguien tan elegante se apareciera por esos rumbos con una oferta así de directa. Después de unos segundos de silencio, ella sonrió, una sonrisa que le recordó aún más a Isabela. «Lo siento, señor Valdés», respondió Marisol con firmeza. «Esta tierra no está a la venta. Pertenece a mi familia desde hace generaciones y pienso quedarme aquí». Alejandro sintió una mezcla de admiración y sorpresa ante la respuesta de Marisol. No era la reacción que esperaba, y sin embargo, algo en la forma decidida en que ella habló despertó su interés aún más. Él, que siempre había conseguido todo lo que quería con el poder de su dinero, se encontró desarmado frente a la humildad y la autenticidad de aquella mujer. «Entiendo», respondió, aunque en realidad no lo entendía del todo. Su mente estaba llena de preguntas y sabía que no podía irse sin obtener algunas respuestas, pero en lugar de insistir, decidió que lo mejor era tomarse su tiempo. «Bueno, en ese caso, espero que podamos seguir en contacto. Me encantaría conocer más sobre este lugar». Marisol asintió, aunque con cierto recelo. Había algo en Alejandro que no le cuadraba del todo. Tal vez era la forma en que la miraba, como si buscara algo en ella. Aún así, no quiso ser descortés y le dio un pequeño asentimiento antes de regresar a su trabajo. Mientras Alejandro se alejaba, no pudo evitar seguir observándola de reojo.
Había algo en Marisol que iba más allá de su parecido con Isabela. Era como si la vida le estuviera ofreciendo una segunda oportunidad, un destello de algo que nunca pensó que volvería a sentir. Aunque aún no sabía cómo, Alejandro se prometió que encontraría una manera de acercarse a ella nuevamente. Por primera vez en muchos años, algo en su interior comenzó a despertar, un sentimiento que había creído enterrado junto a Isabela. Después de aquella primera visita, Alejandro no podía dejar de pensar en Marisol. Había algo en ella que lo atraía de una forma inexplicable. No solo se trataba de su parecido físico con Isabela, sino también de su espíritu, de la manera en que defendía aquello que amaba. Decidió que necesitaba conocerla mejor, y para ello tendría que encontrar una forma de quedarse más tiempo en la villa. Días después, Alejandro regresó, esta vez sin mencionar la compra de la propiedad. Se presentó como un inversionista interesado en apoyar el desarrollo de la región. Al llegar, Marisol lo miró con la misma expresión desconfiada que la primera vez, aunque esta vez notó que sus intenciones parecían ser diferentes. Alejandro, con una actitud mucho más amistosa, le explicó su nuevo plan. «He estado pensando en lo que me dijiste sobre la importancia de esta tierra para ti y para tu familia», dijo Alejandro mientras caminaban por el camino de tierra que llevaba a la pequeña casa de Marisol. «Y entiendo que no quieras venderla. Mi intención no es quitarte nada. Al contrario, quiero ayudar a que esta comunidad prospere». Marisol lo observaba mientras hablaba, intentando descifrar si realmente era sincero. Había aprendido a desconfiar de los hombres que llegaban con promesas de mejora, ya que muchas veces eso significaba poner en riesgo la forma de vida que tanto apreciaba. Sin embargo, Alejandro parecía genuino, y aunque algo en él la ponía en alerta, decidió darle el beneficio de la duda. «¿Por qué te interesa tanto esta región?», preguntó Marisol con los brazos cruzados. «No somos una comunidad grande, ni tenemos algo que ofrecer a alguien como tú». Alejandro miró a su alrededor y luego volvió a fijar sus ojos en ella. «Tal vez lo que tienen aquí no se puede medir en dinero, Marisol. Es un lugar lleno de vida, de historia, y creo que merece ser protegido y mejorado. Me gustaría ayudar a mejorar las infraestructuras, asegurarme de que los agricultores tengan mejores recursos, y por supuesto, si en algo puedo apoyar tu trabajo, estaré más que dispuesto a hacerlo». Marisol se quedó en silencio por un momento, sorprendida por las palabras de Alejandro. No esperaba que alguien como él, un hombre de negocios con todo el dinero del mundo, pudiera ver valor en algo tan simple como la vida rural. Ella lo evaluó cuidadosamente, viendo la sinceridad en sus ojos, aunque todavía había algo que la hacía ser cautelosa. «Está bien, supongo que no nos vendría mal un poco de ayuda», admitió finalmente, aunque sin bajar del todo la guardia. «Pero quiero dejar algo muy claro. No estoy interesada en vender mi tierra. Este lugar fue de mis padres, y pienso quedarme aquí tanto como pueda». Alejandro sonrió y asintió. «Lo entiendo perfectamente, Marisol. No quiero cambiar eso. Solo quiero ayudar». A partir de ese día, Alejandro comenzó a pasar más tiempo en la villa, creando pretextos para involucrarse en la comunidad y, por supuesto, estar cerca de Marisol. Organizaba reuniones con los líderes locales, evaluaba proyectos para mejorar el sistema de riego y hablaba con los agricultores sobre posibles inversiones. En cada ocasión, buscaba interactuar con Marisol, intentando conocerla más allá de la imagen que tanto le recordaba a su difunta esposa. Con el paso del tiempo, Marisol empezó a ver a Alejandro bajo una luz distinta. Aunque su llegada había sido sorpresiva y sus intenciones inicialmente cuestionables, parecía realmente interesado en ayudar. Él no era como otros hombres de negocios que solo pensaban en sus ganancias. Alejandro escuchaba sus preocupaciones, tomaba en cuenta sus opiniones y, lo más sorprendente para ella, no trataba de imponer su voluntad. Una tarde, mientras Marisol recogía algunos vegetales del pequeño huerto que tenía junto a su casa, Alejandro se acercó para ayudarla. Se arrodilló junto a ella, sin importarle ensuciar su ropa costosa, y comenzó a recoger zanahorias, arrancándolas con un poco de torpeza. «Nunca pensé que te vería haciendo esto»,
bromeó Marisol, sonriendo al ver cómo Alejandro se esforzaba por arrancar una zanahoria que parecía resistirse. Se nota que no estás acostumbrado al trabajo del campo. Alejandro rió, agradecido por la oportunidad de mostrarle un lado más humano. Tienes razón, nunca antes había hecho esto, admitió mientras finalmente lograba arrancar la zanahoria. Pero creo que nunca es tarde para aprender. Además, siento que aquí hay algo que me hace querer quedarme. Este lugar, y tú, me hacen sentir que hay algo más en la vida que solo negocios y reuniones. Marisol lo miró sorprendida por la sinceridad de sus palabras. Por primera vez, Alejandro le parecía vulnerable, un hombre buscando algo más allá de lo material, algo que llenara el vacío que llevaba dentro. Marisol decidió no responder, pero en su interior algo comenzó a cambiar. Alejandro ya no era solo un extraño con intenciones dudosas. Comenzaba a ver en él a alguien que estaba dispuesto a aprender, a ayudar y a ser parte de la vida de los demás. Alejandro, por su parte, sentía que cada momento que pasaba con Marisol lo acercaba más a una verdad que aún no lograba comprender del todo. Había algo en ella que no solo lo hacía recordar a Isabela, sino que también despertaba en él un deseo profundo de protegerla, de estar a su lado. Mientras se levantaba del suelo y sacudía el polvo de su ropa, Alejandro decidió que haría todo lo posible por conocer más sobre Marisol y su pasado. Quizás, solo quizás, el destino lo había llevado hasta allí para darle una segunda oportunidad. Desde que decidió permanecer en la villa, Alejandro había encontrado maneras de ayudar a Marisol, no solo con su tierra, sino también contribuyendo al desarrollo de la comunidad. Organizó mejoras en las infraestructuras, financió un nuevo sistema de riego y, sin que Marisol lo supiera, se encargó de que los agricultores tuvieran mejores herramientas para trabajar sus campos. Todo esto lo hacía de forma discreta, sin llamar demasiado la atención, pero al mismo tiempo le permitía estar cerca de Marisol. Un día, mientras estaba en el pueblo supervisando las mejoras en el sistema de agua, Alejandro se encontró con Marisol y su sobrina Lupe en la plaza principal. Lupe era una niña de unos 10 años, con los mismos ojos vivaces y llenos de curiosidad que su tía. Ella corría alrededor de Marisol, riendo y jugando con otros niños del pueblo. Alejandro sonrió al verla, dándose cuenta de cuánta alegría irradiaba aquella niña. «Hola, señor Valdés», dijo Marisol cuando lo vio acercarse. «No esperaba encontrarte aquí hoy». Alejandro sonrió, saludándola con un gesto amigable. «Vine a ver cómo avanzan las obras del sistema de riego», explicó, «pero veo que hoy es un día de descanso para ti». Marisol asintió y luego señaló a Lupe, que seguía corriendo alrededor, riendo mientras intentaba atrapar a un amigo. «Sí, hoy decidí tomarme un descanso y llevar a Lupe al pueblo. Ella siempre se emociona cuando hay mercado, y pensé que sería bueno para ambas salir un poco de la rutina». Alejandro miró a Lupe, quien en ese momento había parado de correr y se acercaba curiosa hacia él. Sus ojos grandes lo examinaban, como intentando descubrir algo sobre ese hombre que parecía tan diferente de los demás. «¿Tú eres el señor que está ayudando a mejorar el pueblo?», preguntó Lupe, mirándolo con la cabeza ligeramente inclinada. Alejandro rió suavemente y se arrodilló para estar a su altura. «Sí, soy yo. Me llamo Alejandro, y tú debes ser Lupe, ¿verdad?». Lupe asintió con entusiasmo. «Mi tía me habló de ti», dijo con una sonrisa. «Dice que eres muy amable y que quieres ayudar a todos. Pero también dice que eres un hombre muy ocupado. ¿Cómo tienes tiempo para todo?». Alejandro se sorprendió por la sinceridad de la niña y se quedó pensando por un momento antes de responder. «Bueno, Lupe, creo que cuando algo es importante, siempre encontramos tiempo. Y ayudar a personas tan increíbles como tú y tu tía es muy importante para mí». Lupe sonrió ampliamente y luego tomó la mano de Alejandro, jalándolo hacia el puesto de frutas donde Marisol estaba comprando. «Ven, te voy a enseñar nuestras frutas favoritas. A la tía Marisol le encanta el mango, y a mí me gustan mucho las fresas». Alejandro se dejó llevar,
disfrutando del entusiasmo de la niña y sintiendo una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Al llegar al puesto, Marisol los miró sorprendida, pero con una sonrisa en los labios. «Lupe, no molestes al señor Alejandro», dijo con una risa suave, mientras compraba una bolsa de mangos. «No es ninguna molestia», respondió Alejandro. «En realidad, estoy disfrutando mucho conocer más sobre tus gustos, Lupe». Marisol observó cómo Lupe y Alejandro conversaban y no pudo evitar sentir algo diferente en su corazón. Había algo en Alejandro que la hacía bajar la guardia, algo que iba más allá de su apariencia y de su ayuda a la comunidad. Era la forma en que se conectaba con Lupe, cómo se interesaba genuinamente por cada pequeño detalle de sus vidas. Marisol comenzaba a sentir que Alejandro no era el típico hombre de negocios que solo quería sacar provecho de su tierra. Él estaba ahí, con ellas, presente, como hacía mucho tiempo nadie lo había estado. Cuando terminaron de comprar, Marisol y Lupe se despidieron de Alejandro, pero no sin antes recibir una invitación de él para cenar esa noche en la villa. Alejandro organizó una cena al aire libre, bajo el cielo estrellado, en la pequeña plaza del pueblo. Fue una noche tranquila y llena de risas, en la que todos los vecinos se reunieron, compartieron historias y disfrutaron de la comida. Marisol se sorprendió al ver lo cómodo que Alejandro parecía estar, sentado junto a los agricultores, escuchando sus historias y riendo de sus bromas. Lupe se quedó dormida en el regazo de Marisol al final de la noche, y Alejandro se ofreció a llevarlas a casa en su camioneta. Marisol aceptó, agradecida por el gesto. Durante el trayecto, Alejandro no pudo evitar mirarla de reojo. Marisol tenía la mirada perdida en la carretera, con una expresión serena. Él quería preguntarle tantas cosas, quería saber más sobre su pasado, sobre sus sueños y sus miedos, pero se contuvo. Sabía que debía ser paciente. «Gracias por todo hoy, Alejandro», dijo Marisol finalmente, rompiendo el silencio. «Ha sido una de las mejores tardes que hemos tenido en mucho tiempo». Lupe estaba tan feliz. Alejandro sonrió. «Me alegra mucho escuchar eso, Marisol. Sinceramente, yo también disfruté cada momento. Quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte, en lo que necesites». Marisol lo miró y asintió. «Lo sé, y aunque me ha costado confiar en ti, cada día me demuestras que realmente quieres lo mejor para nosotras. Eso significa mucho para mí». Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Era como si, poco a poco, estuviera encontrando un propósito en esa pequeña villa, algo que iba más allá de los negocios y de su vida llena de lujos vacíos. Mientras dejaba a Marisol y Lupe en la puerta de su casa, Alejandro se despidió con una sonrisa, prometiéndose que haría todo lo posible por seguir cuidando de ellas y descubrir más sobre la misteriosa conexión que sentía con Marisol. Alejandro había comenzado a formar parte de la vida de Marisol y Lupe de una manera que nunca hubiera imaginado. Los días en la villa se habían vuelto más significativos para él, y el tiempo que pasaba allí lo hacía sentir vivo de nuevo, como si el peso del pasado hubiera comenzado a aligerarse poco a poco. Sin embargo, había algo que no podía dejar de hacer: hablar de Isabela. La imagen de su difunta esposa seguía siendo una sombra en su corazón, y aunque encontraba consuelo en la compañía de Marisol, sabía que tenía que compartir su historia. Una tarde, Alejandro y Marisol se encontraron sentados bajo un árbol cerca de la casa de ella, observando a Lupe jugar con algunos animales en el campo. Había una suave brisa y el sonido de los pájaros cantando llenaba el aire, creando una atmósfera serena y cálida. Alejandro decidió que ese era el momento adecuado para abrirse un poco más, para mostrarle a Marisol una parte de su vida que hasta entonces había mantenido oculta. «Hay algo de lo que nunca te hablé», dijo Alejandro de repente, rompiendo el silencio. Marisol lo miró sorprendida por el tono melancólico en su voz. «Se trata de alguien muy importante para mí, mi esposa, Isabela». Marisol permaneció en silencio, permitiéndole continuar. Algo en los ojos de Alejandro le hizo entender que era un tema delicado, uno que había guardado en su interior durante mucho tiempo. «Isabela era el amor de mi vida», continuó Alejandro,
su mirada perdida en el horizonte. La conocí hace muchos años, cuando ambos éramos jóvenes. Ella tenía una energía y una alegría que iluminaban cualquier lugar al que iba. Nos enamoramos perdidamente y nos casamos. Pero hace 25 años, un accidente la apartó de mi vida. Y desde entonces, todo cambió para mí. Marisol pudo sentir la tristeza en las palabras de Alejandro y también el amor que aún permanecía vivo en su corazón. Era claro que Isabela había sido una parte fundamental de su vida y que la pérdida lo había marcado profundamente. «Lamento mucho escuchar eso, Alejandro», dijo Marisol suavemente. «Debe haber sido muy difícil para ti». Alejandro asintió, con una expresión de dolor en el rostro. «Sí, lo fue. Isabela y yo éramos muy felices, y de un momento a otro, todo desapareció. Me volví alguien frío, alguien que solo se enfocaba en los negocios porque no quería sentir más dolor. Pero cuando te vi por primera vez, Marisol, fue como si algo dentro de mí despertara. Tu semejanza con Isabela es increíble, no solo físicamente, sino también en la forma en que hablas, en tu fortaleza. Me recuerda tanto a ella». Marisol sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Comprendía ahora por qué Alejandro la miraba de esa manera, por qué siempre parecía haber algo más detrás de su interés en ella. Marisol, sin embargo, no sabía cómo responder. La comparación con una mujer fallecida, una mujer que evidentemente había sido el gran amor de Alejandro, la hacía sentir incómoda, pero también conmovida. «Entiendo ahora por qué quisiste quedarte aquí», dijo Marisol, tratando de poner en palabras lo que sentía. «Supongo que debió haber sido un gran choque para ti verme, después de todo lo que has pasado». Alejandro asintió, sin apartar la mirada de Lupe, que seguía corriendo entre los árboles. «Lo fue. Fue un momento que me hizo cuestionar muchas cosas. Pero cuanto más tiempo paso aquí, más me doy cuenta de que no es solo por la semejanza física. Hay algo en ti, Marisol, algo que me hace querer conocerte más, estar cerca de ti. No sé si algún día podré explicar completamente lo que siento, pero estoy dispuesto a intentarlo». Marisol sonrió levemente, aunque aún sentía una mezcla de emociones difíciles de descifrar. En ese momento, Lupe corrió hacia ellos, interrumpiendo la conversación con una sonrisa radiante. Tía Marisol, mira lo que encontré», dijo Lupe, sosteniendo una pequeña flor amarilla que había recogido del campo. Marisol la tomó con ternura y le dio las gracias. Luego, Lupe miró a Alejandro y le sonrió. «También encontré una para ti, señor Alejandro». Le extendió una flor similar, y Alejandro, sorprendido y agradecido, la tomó con cuidado. «Gracias, Lupe. Es hermosa», respondió con una sonrisa genuina. Marisol miró cómo Alejandro recibía la flor de Lupe y por un momento sintió que algo había cambiado entre ellos. Quizás la historia de Isabela había puesto muchas cosas en perspectiva, y aunque el pasado de Alejandro estaba lleno de dolor, también lo estaba de amor verdadero. Marisol entendió que, de alguna manera, ese amor seguía vivo y que Alejandro estaba dispuesto a compartirlo con ella y Lupe. La tarde continuó con una sensación diferente, más profunda y más cercana. Alejandro había dejado que Marisol conociera una parte de él que muy pocos conocían. A pesar del dolor, había en sus palabras un rayo de esperanza, un deseo de seguir adelante, de encontrar algo nuevo que le diera sentido a su vida. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Alejandro decidió que había tomado la decisión correcta al quedarse en la villa. Marisol no era solo un reflejo del pasado, era una oportunidad para crear algo nuevo, para sanar las heridas y volver a sentir. Por su parte, Marisol sentía que, aunque el camino no sería sencillo, había algo en Alejandro que merecía la pena conocer, algo que tal vez podría cambiar la vida de ambos para siempre. Tras aquella conversación bajo el árbol, Alejandro no pudo dejar de pensar en la conexión que sentía con Marisol. Había algo profundo en ella que le recordaba a Isabela y no podía simplemente ignorarlo. Alejandro sabía que debía descubrir más sobre Marisol, y si esa semejanza tenía alguna explicación más allá del destino.
Para ello, decidió tomar una medida que, aunque arriesgada, consideraba necesaria: contratar a un investigador privado. Alejandro sabía que podía parecer una invasión de la privacidad, pero había algo que lo impulsaba a saber más sobre el pasado de Marisol, especialmente porque ella misma nunca hablaba mucho de ello. Quería conocer su historia, quería saber de dónde venía y por qué se parecía tanto a la mujer que él amó, así que contrató a uno de los mejores investigadores que conocía, alguien en quien confiaba y que sabía que sería discreto: el señor García. «Necesito que averigües todo lo que puedas sobre Marisol Hernández», dijo Alejandro cuando se reunió con el investigador en su oficina. «Su familia, su pasado, cualquier cosa que pueda explicarme por qué ella es tan parecida a mi difunta esposa». El investigador asintió sin hacer preguntas, como era su costumbre. Sabía que Alejandro no tomaba decisiones sin una buena razón, y comprendía la urgencia de su solicitud. «Me pondré a trabajar de inmediato, señor Valdés. No se preocupe, le mantendré informado de cualquier avance». Durante los días siguientes, Alejandro intentó mantener su rutina normal en la villa, sin levantar sospechas sobre su investigación. Continuó visitando a Marisol y Lupe, ayudando en la comunidad y compartiendo momentos con ellas. Sin embargo, cada vez que veía a Marisol, su curiosidad crecía. Había algo en sus gestos, en su risa, en la forma en que cuidaba de Lupe, que lo hacía sentir más cerca de Isabela. Una tarde, mientras paseaban por los campos cercanos, Marisol decidió abrirse un poco más con Alejandro. Quizás por la confianza que él había depositado en ella al contarle sobre Isabela, Marisol sintió que podía compartir algo más de su vida, algo que hasta entonces había mantenido guardado. «Alejandro, hay algo que quiero contarte sobre mi familia», dijo con la mirada fija en el horizonte. «Sé que has estado ayudándome mucho, y no quiero que pienses que no valoro todo lo que haces por mí y por Lupe. Pero la verdad es que nuestra vida no siempre ha sido fácil». Alejandro la miró con interés, notando la tristeza en su voz. «No tienes que decirme nada si no te sientes cómoda, Marisol», respondió suavemente. «Pero si quieres compartirlo, estaré aquí para escucharte». Marisol asintió, tomando un profundo respiro antes de continuar. «Mi hermana, la madre de Lupe, falleció hace algunos años. Fue algo muy repentino. Ella siempre fue muy reservada sobre nuestro pasado y muchas veces parecía que cargaba con un peso que no quería compartir conmigo. Cuando murió, tuve que hacerme cargo de Lupe, y fue entonces cuando me di cuenta de que había mucho de nuestra historia que yo no conocía. He intentado seguir adelante por ella, pero siempre he sentido que hay algo que se me escapa, algo que no llego a entender del todo». Alejandro sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. La historia de Marisol estaba llena de ausencias y misterios, y no podía evitar pensar en la posibilidad de que esas ausencias tuvieran algo que ver con Isabela. Tal vez había más conexiones entre ellas de las que podía imaginar, pero, por el momento, decidió no presionar más a Marisol. Sabía que el señor García estaba trabajando en descubrir más sobre su pasado y pronto tendría respuestas. Días después, el teléfono de Alejandro sonó. Era el señor García, y por el tono de su voz, Alejandro supo que tenía algo importante que decirle. «Señor Valdés, creo que debería venir a mi oficina. Encontré algo sobre Marisol que podría ser relevante para lo que me pidió». Alejandro sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Había esperado este momento, pero ahora que estaba cerca de descubrir la verdad, se sentía nervioso, incluso asustado. ¿Qué podría ser tan relevante como para que García le pidiera reunirse en persona? Al llegar a la oficina del investigador, García lo recibió con una expresión seria. Le mostró un sobre lleno de documentos y fotos que había logrado recopilar durante su investigación. Alejandro tomó asiento y comenzó a revisar la información. Sus ojos se agrandaron mientras leía los detalles. Marisol había sido adoptada cuando era apenas una bebé. Sus padres adoptivos nunca le habían contado la verdad, y ella creció creyendo que era hija biológica de ellos. Pero lo más impactante fue la siguiente revelación. Los registros indicaban que Marisol había sido dada en adopción por una mujer joven, cuyo nombre coincidía con el de Isabela.
Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era imposible, pero al mismo tiempo todo encajaba. Marisol no solo se parecía a Isabela, era, de hecho, la hija de Isabela, una hija que ella había tenido antes de conocerlo y que había sido obligada a entregar en adopción. Alejandro dejó caer los papeles sobre la mesa y se llevó una mano a la frente, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Todo tenía sentido ahora. La conexión que había sentido con Marisol desde el primer momento no era solo una coincidencia. Ella era parte de Isabela, el último lazo que quedaba con el amor de su vida. «¿Está bien, señor Valdés?», preguntó García, notando la expresión de conmoción en su rostro. Alejandro respiró profundamente antes de responder. «Sí. Es solo que nunca imaginé que esto fuera posible. Marisol es la hija de Isabela». El investigador asintió, respetando el momento. Alejandro sabía que debía contarle la verdad a Marisol, pero también entendía que no sería fácil. ¿Cómo podría explicarle todo esto sin que ella se sintiera traicionada? ¿Cómo podría decirle que la razón por la que se había acercado a ella estaba relacionada con su difunta madre? Mientras se levantaba de la silla, Alejandro supo que tenía una gran decisión por delante. Debía enfrentarse a la verdad y hacerlo de la manera correcta, por el bien de Marisol y de la memoria de Isabela. Alejandro regresó a la villa con el corazón pesado y la mente llena de preguntas. Después de la revelación del señor García, sabía que tenía que contarle a Marisol la verdad, pero no podía dejar de sentirse atormentado por la posibilidad de perderla. Ella había comenzado a confiar en él, y ahora, al descubrir que Alejandro había estado investigando sobre su vida sin su conocimiento, temía que esa confianza se desmoronara. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó despierto en su habitación, mirando las estrellas desde la ventana, recordando el rostro de Isabela y cómo siempre había deseado tener una familia con ella. Y ahora, frente a él, estaba la oportunidad de cuidar de la hija que Isabela había dejado en el mundo, algo que nunca había imaginado posible. Finalmente, decidió que lo mejor sería ser completamente honesto con Marisol. Ella tenía derecho a conocer su origen, y él no podía seguir guardando un secreto tan grande. A la mañana siguiente, Alejandro fue a la casa de Marisol. Al llegar, la vio trabajando en el huerto, como solía hacer todas las mañanas. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. «Marisol, ¿podemos hablar?», dijo Alejandro, su voz ligeramente temblorosa. Marisol levantó la vista y lo miró, notando la expresión seria en su rostro. «Claro, Alejandro. ¿Qué sucede?», preguntó dejando las herramientas a un lado y limpiándose las manos. Alejandro respiró profundamente y le indicó que se sentaran bajo el árbol, el mismo lugar donde habían compartido tantas conversaciones. Marisol lo siguió, preocupada por el cambio de actitud que notaba en él. «Hay algo muy importante que necesito contarte», comenzó Alejandro, mirándola a los ojos. «Y quiero que sepas que no ha sido fácil para mí llegar a este punto. Lo que voy a decirte puede cambiar muchas cosas, y entiendo si te sientes molesta conmigo después de escucharlo, pero creo que mereces saber la verdad». Marisol lo miró confundida, pero asintió, preparándose para lo que fuera que Alejandro tuviera que decir. «Hace un tiempo decidí investigar más sobre tu pasado», dijo Alejandro con cautela. «Sé que puede sonar mal, pero había algo en ti que me resultaba familiar y necesitaba entender por qué. Contraté a un investigador privado y descubrí algo que me dejó completamente sorprendido». Marisol frunció el ceño, comenzando a sentirse incómoda. ¿Por qué Alejandro había investigado sobre ella sin decirle nada? ¿Qué podía haber encontrado que lo tuviera tan afectado? «¿Qué descubriste, Alejandro?», preguntó, su voz teñida de una mezcla de preocupación y desconfianza. Alejandro tomó otra respiración profunda antes de continuar. «Marisol, tú fuiste adoptada cuando eras un bebé. Tus padres adoptivos nunca te contaron la verdad. Y entiendo que esto puede ser un shock para ti, pero eso no es todo. La mujer que te dio en adopción era Isabela, mi esposa». Marisol se quedó en silencio,
su rostro reflejando una mezcla de sorpresa, incredulidad y confusión. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Isabela? ¿La mujer de la que Alejandro siempre hablaba? ¿Su madre? No, no puede ser, murmuró Marisol, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo es posible? Alejandro la miró con tristeza, sintiendo el peso de sus propias palabras. Isabela tuvo una hija antes de conocerme. Su familia la obligó a entregarte en adopción y nunca pudo perdonarse por eso. Cuando la conocí, ella ya había pasado por ese dolor, pero nunca me habló de ti. Yo no sabía nada de esto, Marisol. Solo supe de tu existencia hace unos días, cuando el investigador me mostró los documentos. Marisol se levantó bruscamente, alejándose de Alejandro. Sentía que todo a su alrededor daba vueltas, que nada tenía sentido. La mujer que Alejandro amaba, la mujer a quien él había comparado tantas veces con ella, era su madre biológica. La revelación era demasiado grande, demasiado dolorosa. No puedo creer que hayas hecho esto, dijo, su voz quebrándose. ¿Investigaste sobre mí sin mi permiso? ¿Y ahora me dices que la razón por la que te acercaste fue porque me parezco a alguien que perdiste? Toda esta conexión era solo por eso. Alejandro se levantó también, intentando acercarse a ella, pero Marisol retrocedió, alejándose. No, Marisol, no es solo por eso, intentó explicar, su voz cargada de desesperación. Sí, al principio fue la semejanza lo que me llamó la atención, pero ahora sé que no es solo eso. Tú eres mucho más que un recuerdo para mí. Eres una persona increíble, fuerte, y la conexión que siento contigo va más allá de lo que puedas imaginar. No se trata solo de Isabela, se trata de ti, de quién eres. Marisol lo miró con lágrimas en los ojos, sintiendo una mezcla de dolor y traición. Todo aquello era demasiado para procesar. Sin decir una palabra más, se giró y comenzó a caminar hacia su casa, dejando a Alejandro allí, bajo el árbol, solo y lleno de incertidumbre. Alejandro sabía que había arriesgado todo al contarle la verdad, pero también sabía que no podía mentirle, que Marisol merecía saber quién era realmente. Ahora, solo podía esperar que con el tiempo ella entendiera sus razones y lo perdonara. Pero mientras veía su figura alejarse, Alejandro sintió que tal vez había perdido la oportunidad de formar parte de su vida, de cuidar del último lazo que tenía con Isabela. La verdad había salido a la luz, pero las consecuencias eran inciertas. Todo lo que Alejandro podía hacer era esperar y demostrarle a Marisol que, a pesar de todo, su amor por ella era genuino. Y quizás, algún día, ella también pudiera verlo así. Después de la revelación de Alejandro, Marisol se encerró en su casa, lejos de todos. Lupe, que siempre había sido el rayo de sol en su vida, notó inmediatamente que algo andaba mal. Marisol trató de mantener la calma frente a su sobrina, pero la verdad era que sentía como si su mundo se estuviera desmoronando. Su identidad, la historia de su familia, todo lo que había creído durante tanto tiempo, parecía una mentira. Pasaron los días y Marisol no salió de la casa. Rechazó las visitas de los vecinos y, sobre todo, evitó a Alejandro. Él intentó acercarse varias veces, se detuvo frente a su puerta, pero ella no lo dejó entrar. No estaba preparada para verlo, para enfrentar la mezcla de emociones que la asfixiaban. ¿Cómo podía ser que todo lo que había vivido con Alejandro hubiera comenzado con una mentira? ¿Podría confiar de nuevo en él? Una tarde, mientras Lupe jugaba afuera, Marisol se quedó sentada en la sala, mirando una vieja fotografía de sus padres adoptivos. La sonrisa de su madre, siempre amorosa, parecía ahora un eco distante, algo que ya no podía comprender del todo. Ellos nunca le habían contado la verdad. ¿Por qué habían guardado ese secreto? Y, aún más importante, ¿cómo debía sentirse ahora que sabía quién era realmente su madre biológica? «Tía Marisol, ¿estás bien?», preguntó Lupe con su voz dulce, interrumpiendo sus pensamientos.
Marisol levantó la vista y forzó una sonrisa para su sobrina. Sí, Lupe, estoy bien, solo tengo muchas cosas en la cabeza. Lupe frunció el ceño, acercándose y sentándose al lado de su tía. Es por el señor Alejandro, ¿verdad? Él estuvo aquí el otro día, pero no quisiste hablar con él. ¿Estás enojada con él? Marisol suspiró y abrazó a Lupe. No quería que la niña sintiera el peso de sus problemas, pero al mismo tiempo sabía que no podía seguir evitando la situación. Lupe merecía la verdad, o al menos una versión de ella que pudiera entender. No estoy enojada, Lupe, es solo que el señor Alejandro me contó algo muy importante, algo que cambió muchas cosas para mí. Necesito tiempo para entenderlo, eso es todo. Lupe la miró con sus ojos grandes y comprensivos, y luego apoyó la cabeza en su hombro. A mí me gusta el señor Alejandro. Es muy amable contigo y conmigo, y siempre nos trae cosas bonitas. No creo que quiera hacerte daño. Las palabras de Lupe golpearon el corazón de Marisol con fuerza. Sabía que Alejandro había intentado ayudarla de muchas maneras, y que, a pesar de sus motivos iniciales, su interés por ella y por Lupe parecía genuino. Pero la duda seguía ahí, clavada en su pecho, recordándole que todo comenzó con una mentira, con una investigación sin su permiso. Esa misma noche, después de que Lupe se fue a dormir, Marisol salió al patio y se sentó bajo las estrellas. Miró al cielo, tratando de encontrar respuestas, pero solo había silencio. Pensó en su madre biológica, en Isabela, y se preguntó cómo habría sido su vida si la hubiera conocido. ¿Habrían sido felices juntas? ¿Habría tenido la misma vida que ahora? De repente, un sonido suave la sacó de sus pensamientos. Miró hacia la entrada de su casa y vio la figura de Alejandro, parado a unos metros de distancia, mirándola con preocupación. No quería molestarte, Marisol, dijo él con la voz baja, pero no podía quedarme sin intentar hablar contigo. Necesito que me escuches. Marisol dudó, pero al ver la sinceridad en los ojos de Alejandro, asintió lentamente. Se levantó de su asiento y lo miró fijamente, tratando de contener las emociones que la embargaban. Está bien, Alejandro, habla, pero quiero que seas completamente honesto conmigo. Nada más de secretos, nada más de mentiras. Alejandro asintió y dio un paso más cerca, sintiendo que este era el momento decisivo. Tenía que ser sincero, tenía que demostrarle a Marisol que sus intenciones habían cambiado, que lo que sentía por ella era real. Marisol, sé que lo que hice estuvo mal, comenzó. Investigar sobre tu vida sin tu consentimiento fue una invasión, y lo lamento profundamente. Pero quiero que sepas que, al principio, solo quería entender por qué te parecías tanto a Isabela. No sabía que ella era tu madre. Todo lo que hice, lo hice porque necesitaba respuestas. Alejandro hizo una pausa, observando la expresión de Marisol, pero ella no dijo nada. Así que continuó. Con el tiempo, me di cuenta de que tú eras mucho más que un reflejo del pasado. Eres una persona increíble, fuerte y llena de vida. No puedo negar que el hecho de que seas la hija de Isabela significa mucho para mí, pero lo que siento por ti va más allá de eso. No se trata solo de lo que representas para mí, sino de quién eres realmente. Marisol sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. La sinceridad en la voz de Alejandro era evidente, pero la herida seguía abierta. Alejandro, todo esto es demasiado para mí, dijo, con la voz quebrada. Saber que mi madre biológica era Isabela y que tú estuviste casado con ella. No sé cómo lidiar con eso. No sé cómo confiar en ti después de todo. Alejandro asintió, sus ojos llenos de tristeza. Entiendo, Marisol. No espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin importar lo que decidas. Si me dejas ser parte de tu vida, estaré agradecido. Y si no, también lo aceptaré, porque lo más importante para mí es que tú estés bien. Marisol se quedó en silencio, mirando a Alejandro. Sabía que él estaba siendo honesto, pero también sabía que necesitaba tiempo. Tiempo para procesar, para sanar, para entender lo que realmente quería. Finalmente, asintió lentamente.
Necesito tiempo, Alejandro. No puedo prometerte nada ahora, pero pensaré en lo que has dicho. Alejandro respiró hondo, sintiendo una pequeña esperanza al escuchar sus palabras. Lo entiendo, Marisol, y estaré aquí, esperando, el tiempo que necesites. Marisol lo miró por un momento más antes de volver a entrar a su casa. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero algo en su corazón le decía que tal vez, solo tal vez, Alejandro merecía una segunda oportunidad. Los días pasaron y la villa volvió a su tranquila rutina, pero para Marisol nada era igual. La revelación de Alejandro había cambiado todo, y a pesar de que había intentado continuar con su vida, las preguntas no dejaban de rondar en su mente. Por las noches, después de que Lupe se quedaba dormida, Marisol se encontraba perdida en sus pensamientos, reflexionando sobre lo que sentía por Alejandro y la conexión con Isabela. Sentada en su habitación, observaba la vieja fotografía de sus padres adoptivos. Aunque siempre los había querido y respetado, ahora sentía un vacío, una sensación de que algo le había sido arrebatado. No podía evitar preguntarse cómo habría sido su vida si hubiera crecido con Isabela, si hubiera conocido a su madre biológica. La imagen de Alejandro también la perseguía. Sabía que había sido honesto, pero la herida aún estaba abierta, y el miedo a confiar y salir lastimada la paralizaba. Un día, mientras trabajaba en el huerto, Marisol escuchó a alguien acercarse. Cuando levantó la vista, vio a Carmen, su vecina y amiga cercana, acercándose con una sonrisa cálida. Carmen siempre había sido como una hermana para Marisol, y al ver la preocupación en su mirada, supo que quería hablar de lo que estaba sucediendo. «Marisol, ¿cómo estás?», preguntó Carmen con suavidad, sentándose junto a ella en el suelo del huerto. Marisol suspiró, limpiándose las manos con un paño antes de responder. «No lo sé, Carmen. Estoy confundida. No sé qué hacer con todo esto», dijo, refiriéndose a la situación con Alejandro. Carmen asintió y puso una mano sobre el hombro de Marisol. «He notado que Alejandro ha estado viniendo mucho últimamente, pero siempre se queda en la entrada, como si no se atreviera a acercarse. ¿Has hablado con él?». Marisol asintió lentamente. «Sí, hablamos hace unos días. Me contó toda la verdad. Lo que descubrió sobre mi pasado, sobre mi madre biológica y sobre por qué se acercó a mí al principio». Carmen la observó en silencio, esperando que continuara. «Me dijo que mi madre biológica era Isabela, su esposa», dijo Marisol bajando la mirada, «y que me investigó porque se parecía a ella. Todo esto comenzó con una mentira, Carmen, y aunque entiendo sus razones, no sé si puedo perdonarlo». Carmen apretó suavemente el hombro de Marisol y la miró con comprensión. «Marisol, sé que esto debe ser muy doloroso para ti, pero también he visto cómo ha cambiado Alejandro desde que llegó a la villa. El hombre que conocí al principio parecía distante, solo interesado en los negocios, pero ahora lo veo diferente. Él realmente se preocupa por ti y por Lupe. Tal vez, solo tal vez, él merece una oportunidad para demostrarte que lo que siente por ti es verdadero». Marisol se quedó en silencio, sintiendo cómo las palabras de Carmen resonaban en su corazón. Había visto el cambio en Alejandro y sabía que él había estado haciendo un esfuerzo por acercarse, por ser honesto y transparente, pero el miedo seguía ahí, el temor de abrirse y volver a sufrir. «No sé si puedo confiar de nuevo en él», dijo finalmente, su voz quebrada. Carmen la miró con ternura. «Confianza es algo que se construye, Marisol. No tienes que decidir todo ahora, pero si en tu corazón sientes que hay algo que vale la pena, tal vez deberías darle una oportunidad para demostrarlo». Esa noche, después de reflexionar sobre lo que Carmen le había dicho, Marisol tomó una decisión. No estaba lista para perdonar completamente a Alejandro, pero sabía que necesitaba enfrentarlo, hablar con él y darle la oportunidad de explicar todo con calma. No podía seguir evitando el tema, no podía seguir viviendo con esa carga sobre sus hombros. Al día siguiente, Marisol salió de su casa y se dirigió hacia el lugar donde sabía que encontraría a Alejandro.
la pequeña oficina que había instalado en la villa para supervisar los proyectos de mejora. Al llegar, lo vio a través de la ventana, sentado en su escritorio, con la mirada perdida en unos papeles. Sintió un nudo en el estómago, pero respiró hondo y se armó de valor para entrar. Alejandro levantó la vista al escuchar la puerta abrirse, y su expresión cambió de inmediato al ver a Marisol. Se levantó rápidamente, sorprendido y nervioso. «Marisol», murmuró sin saber qué decir. Ella lo miró, tratando de mantener la calma. «Necesitamos hablar, Alejandro. Necesito respuestas y necesito entender qué es lo que realmente quieres de mí». Alejandro asintió, haciendo un gesto para que se sentaran. Ambos tomaron asiento, y Alejandro tomó una respiración profunda antes de comenzar a hablar. «Marisol, lo primero que quiero que sepas es que lamento profundamente haberte herido. Nunca quise causarte dolor, y si lo hice, fue por mi propia desesperación de entender lo que estaba sucediendo. Desde que te conocí, sentí una conexión que no podía explicar, y ahora sé por qué. Pero lo que siento por ti va más allá de lo que descubrí sobre tu pasado». Marisol lo miró a los ojos, buscando la sinceridad en sus palabras. «Quiero creer en ti, Alejandro, pero todo esto es demasiado complicado. Tú amaste a mi madre, y ahora dices que sientes algo por mí. No sé cómo separar ambas cosas». Alejandro bajó la mirada, sabiendo lo difícil que debía ser para ella. «Isabela siempre será una parte importante de mi vida, Marisol, pero tú eres una persona diferente. No te veo como un reemplazo, ni como una extensión de ella. Te veo como la mujer increíble que eres, con tus propias virtudes y luchas. Lo que siento por ti es algo que nunca imaginé volver a sentir, y quiero demostrarte que es real». Marisol se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. «Voy a darte una oportunidad, Alejandro, pero necesito tiempo. Necesito ver con mis propios ojos que lo que dices es verdad, y que esto no es solo una ilusión». Alejandro sintió una oleada de alivio y esperanza al escuchar esas palabras. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo, paso a paso, junto a Marisol. «Gracias, Marisol, no te defraudaré, y haré todo lo posible para demostrarte que merezco tu confianza». Marisol se levantó y, antes de salir de la oficina, miró a Alejandro una vez más. «Eso espero, Alejandro, porque no sé si podré soportar otra decepción». Alejandro asintió, con el corazón lleno de determinación. Sabía que el desafío apenas comenzaba, pero estaba dispuesto a hacer lo necesario para ganarse el lugar en la vida de Marisol y construir algo nuevo junto a ella y Lupe. Después de aquella conversación en la oficina, Alejandro sintió que un peso se había aligerado en su corazón. Sabía que el camino hacia el perdón y la reconstrucción de la confianza con Marisol sería largo, pero estaba dispuesto a recorrer cada paso necesario. A partir de ese día, decidió ser paciente, demostrarle a Marisol, no con palabras, sino con acciones, que lo que sentía por ella era genuino. En los días siguientes, Alejandro no intentó forzar encuentros con Marisol, respetando el espacio que ella necesitaba. Sin embargo, continuó participando activamente en la villa, apoyando en las mejoras de las infraestructuras y ayudando a los agricultores con nuevos recursos. Marisol lo observaba de lejos, viendo cómo él se integraba a la comunidad, no como un hombre de negocios buscando beneficios, sino como alguien realmente interesado en el bienestar de todos. Una tarde, mientras Alejandro ayudaba a uno de los vecinos a reparar una cerca rota, vio a Marisol acercarse por el camino. Se detuvo por un momento, sorprendido, y luego le sonrió, saludándola con un gesto de la mano. «Hola, Marisol», dijo con voz calmada. «¿Cómo estás?». Marisol le devolvió la sonrisa, aunque con cierta timidez. «Hola, Alejandro. Estoy bien, gracias. He venido porque quería hablar contigo sobre algo». Alejandro dejó de lado lo que estaba haciendo y se acercó a ella dispuesto a escuchar. «Dime, Marisol, ¿en qué puedo ayudarte?». Marisol respiró hondo antes de hablar. Había estado pensando mucho en lo que quería decirle y finalmente había tomado una decisión.
He estado reflexionando sobre todo lo que ha pasado entre nosotros. Comenzó. Sé que no ha sido fácil y que ambos hemos cometido errores, pero creo que, si queremos empezar de nuevo, necesitamos hacerlo desde cero, sin sombras del pasado, sin expectativas, solo tú, yo y lo que podamos construir juntos. Alejandro sintió una oleada de emoción al escuchar esas palabras. Era justo lo que había estado esperando. Una oportunidad para comenzar de nuevo, para construir algo real y sincero con Marisol. Estoy de acuerdo, Marisol. Quiero que empecemos desde cero y que dejemos atrás todo lo que nos ha hecho daño. Estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para que esto funcione. Marisol asintió y sonrió levemente. Me alegra escuchar eso, Alejandro. Sé que no será fácil y que habrá momentos en los que dudemos, pero creo que, si ambos ponemos de nuestra parte, podemos lograrlo. Desde ese día, Marisol y Alejandro comenzaron a pasar más tiempo juntos, de una manera más natural y relajada. Alejandro se involucró en las labores de la pequeña granja de Marisol, aprendiendo a cuidar de los cultivos y ayudando a alimentar a los animales. Lupe, por su parte, estaba encantada de ver cómo el señor Alejandro se convertía en parte de su vida diaria y disfrutaba cada momento que pasaban los tres juntos. Una tarde, mientras trabajaban en el huerto, Marisol observó a Alejandro intentando deshacerse de las malas hierbas. Se veía un poco torpe, pero su esfuerzo era evidente. Marisol no pudo evitar reírse, acercándose para ayudarlo. «No lo estás haciendo mal, pero necesitas un poco más de práctica», dijo, tomando sus manos para mostrarle cómo hacerlo correctamente. Alejandro la miró y sonrió, sintiendo una calidez que hacía tiempo no experimentaba. Había algo especial en esos momentos simples, en trabajar juntos, en reír y aprender el uno del otro. «Gracias, Marisol. Me alegra que tengas paciencia conmigo», dijo en tono de broma, mientras seguía sus instrucciones. «Tú también has tenido mucha paciencia conmigo, Alejandro. Supongo que estamos aprendiendo juntos». Los días pasaron y la relación entre ellos se fortalecía cada vez más. Marisol comenzó a abrirse más, compartiendo recuerdos de su infancia y contando anécdotas de cuando su hermana estaba viva. Alejandro escuchaba con atención, siempre dispuesto a aprender más sobre ella y sobre la vida que había llevado antes de conocerse. Una noche, Alejandro decidió organizar una pequeña cena en la villa, no solo para Marisol y Lupe, sino también para todos los vecinos que lo habían aceptado como parte de la comunidad. Preparó un asado al aire libre, con luces colgantes que iluminaban el lugar y música que resonaba en el aire. Todos los vecinos se reunieron y la villa se llenó de risas y conversaciones animadas. Marisol miraba a Alejandro mientras él hablaba con los vecinos, riendo y compartiendo anécdotas. Era difícil creer que aquel hombre, que antes parecía tan distante y frío, se hubiera convertido en alguien tan cercano y querido por todos. Había cambiado, y ese cambio era evidente no solo para ella, sino para todos en la comunidad. En un momento de la noche, Alejandro se acercó a Marisol, ofreciéndole su mano. «¿Te gustaría bailar?», preguntó con una sonrisa sincera. Marisol lo miró por un momento, sorprendida, pero luego asintió y tomó su mano. Mientras bailaban bajo las luces y las estrellas, Marisol sintió que algo dentro de ella comenzaba a sanar. Había temido abrir su corazón, había temido confiar de nuevo, pero Alejandro le había demostrado que estaba dispuesto a cambiar, a ser mejor, no solo por ella, sino también por sí mismo. Mientras giraban al compás de la música, Marisol apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro, permitiéndose, por primera vez, imaginar un futuro junto a él y Lupe. No sabía qué les deparaba el destino, pero estaba dispuesta a intentarlo, a construir una vida llena de amor y esperanza. Alejandro, por su parte, sintió que, después de tantos años de soledad y oscuridad, finalmente había encontrado una razón para seguir adelante. Marisol y Lupe se habían convertido en el centro de su vida y haría todo lo posible por protegerlas y amarlas. «Gracias, Marisol», susurró Alejandro, con la voz cargada de emoción. «Gracias por darme esta oportunidad». Marisol levantó la vista y le sonrió. «Gracias a ti, Alejandro, por no rendirte.
estoy lista para empezar de nuevo, juntos. Y así, bajo las estrellas y las luces, Alejandro y Marisol se permitieron soñar con un nuevo comienzo, uno lleno de amor, confianza y la promesa de un futuro mejor. Con el tiempo, Alejandro y Marisol comenzaron a construir una vida juntos en la villa. Alejandro se había instalado en una pequeña casa cercana a la granja de Marisol, desde donde podía estar más cerca de ella y de Lupe, pero sin invadir su espacio. Era un nuevo comienzo para todos, y querían que fuera algo construido paso a paso, con confianza y sin prisas. Cada mañana, Alejandro se levantaba temprano para ayudar a Marisol con las tareas de la granja. Alimentaban a los animales, cuidaban de los cultivos y trabajaban juntos bajo el sol. Era un trabajo duro, pero Alejandro se sentía feliz de estar ahí, de compartir esos momentos cotidianos con la mujer que amaba y la niña que había llegado a ver como una hija. Lupe, por su parte, estaba encantada de ver cómo su tía y Alejandro se llevaban tan bien. Para ella, Alejandro se había convertido en una figura paterna, alguien que la hacía reír, que la cuidaba y que siempre estaba dispuesto a jugar con ella después de un día de trabajo. A veces, en las noches, Alejandro se sentaba con Lupe y le contaba historias sobre sus viajes y aventuras, y la niña lo escuchaba con los ojos llenos de asombro. Una tarde, mientras descansaban bajo el árbol donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar, Marisol miró a Alejandro y sonrió. «Nunca pensé que terminaríamos así», dijo, con un tono suave. «Hace unos meses, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí contigo, viviendo esto, no lo habría creído». Alejandro tomó su mano y la miró con ternura. «Yo tampoco lo habría creído, Marisol. Pero la vida tiene formas extrañas de sorprendernos. Todo lo que sé es que no cambiaría nada de lo que ha pasado, porque me llevó hasta ti y hasta Lupe». Marisol lo miró a los ojos, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Había sido un camino difícil, lleno de dudas y miedos, pero cada día que pasaba se convencía más de que Alejandro era el hombre con quien quería estar, alguien que había demostrado con acciones que estaba dispuesto a cambiar, a ser mejor. «Quiero que sepas algo, Alejandro», dijo Marisol con la voz algo temblorosa. «He decidido que quiero que te quedes con nosotras, no solo aquí en la villa, sino en nuestras vidas, como parte de nuestra familia». Alejandro sintió cómo su corazón se llenaba de alegría al escuchar esas palabras. Había estado esperando ese momento, ese gesto que confirmaba que Marisol finalmente confiaba en él, que veía un futuro a su lado. «Marisol, eso significa más de lo que puedes imaginar para mí. Tú y Lupe son lo más importante en mi vida ahora, y prometo que siempre estaré aquí para ustedes, pase lo que pase». Marisol sonrió, sintiendo una paz que hacía tiempo no experimentaba. Todo comenzaba a encajar, como si después de años de búsqueda y de dolor, finalmente hubiera encontrado su lugar. A medida que los días avanzaban, Alejandro también comenzó a planear el futuro de la villa y de la granja. Sabía que había mucho potencial en la tierra, y quería asegurarse de que tanto Marisol como Lupe tuvieran una vida próspera y llena de oportunidades. Por ello, propuso hacer algunas mejoras en la granja, construir un nuevo sistema de riego y modernizar los equipos, todo con el consentimiento de Marisol. «No quiero que pienses que estoy intentando cambiar todo de repente», le dijo Alejandro una mañana, mientras revisaban los planos de las mejoras. «Solo quiero asegurarme de que tengas las herramientas necesarias para que todo sea más fácil para ti y para Lupe». Marisol lo miró y asintió, agradecida por el apoyo. «Lo sé, Alejandro, y te lo agradezco. Estoy empezando a darme cuenta de que está bien aceptar ayuda, que no siempre tengo que cargar con todo sola». Alejandro sonrió y acarició su mejilla con ternura. «Eso es algo que siempre voy a recordarte, Marisol. No estás sola, nunca más lo estarás». Una noche, Alejandro organizó otra cena para los vecinos de la villa, pero esta vez tenía algo especial en mente. Mientras todos disfrutaban de la comida y la música, Alejandro se levantó y pidió la atención de todos. «Amigos, quiero agradecerles por haberme aceptado en esta comunidad y permitirme ser parte de sus vidas», dijo con una sonrisa. «Y también
quiero compartir algo muy importante con todos ustedes. Alejandro miró a Marisol, que lo observaba con curiosidad desde su asiento. Él se acercó, tomó su mano y se arrodilló frente a ella, sacando un pequeño anillo del bolsillo de su chaqueta. Marisol, sé que no ha sido fácil llegar hasta aquí, que hemos enfrentado muchos obstáculos y que aún queda mucho camino por recorrer. Pero también sé que quiero caminar ese camino contigo, cada día, hasta el final. ¿Quieres casarte conmigo y formar una familia junto a mí y Lupe? Marisol sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No esperaba algo así, y la emoción la invadió por completo. Miró a Alejandro, luego a Lupe, que la observaba con una sonrisa radiante, y finalmente asintió, sin poder contener las lágrimas. Sí, Alejandro, quiero casarme contigo, dijo, con la voz entrecortada. Los aplausos y las risas de los vecinos llenaron el aire, y Alejandro se levantó para abrazar a Marisol. La besó suavemente, sintiendo que finalmente todo estaba en su lugar, que después de tanto dolor y pérdida, el destino les había dado una nueva oportunidad de ser felices. Lupe corrió hacia ellos y se abrazó a sus piernas, riendo de felicidad. «Vamos a ser una familia», exclamó, con los ojos llenos de alegría. Alejandro y Marisol se miraron y luego miraron a Lupe, abrazándola con fuerza. «Sí, Lupe, vamos a ser una familia», dijo Alejandro, con la voz llena de emoción. Bajo las estrellas y rodeados de amigos, Alejandro, Marisol y Lupe se prometieron amor y apoyo, dispuestos a enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Sabían que el futuro no siempre sería fácil, pero también sabían que, mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier cosa. Después del compromiso, la vida en la villa adquirió un aire diferente. Alejandro, Marisol y Lupe se mudaron a la granja, adaptando la casa para que fuera un hogar cómodo y acogedor para los tres. Alejandro había insistido en que quería estar lo más cerca posible de Marisol y Lupe, no solo para ayudar en el trabajo, sino también para ser parte de la vida diaria, sin barreras ni distancias que los separaran. Cada mañana comenzaba con una rutina compartida. Alejandro y Marisol se levantaban temprano para preparar el desayuno, mientras Lupe, llena de energía, ayudaba a poner la mesa. Los momentos simples, como compartir una comida o trabajar juntos en el huerto, se convirtieron en los pilares de su nueva vida. La villa también había acogido esta nueva etapa de sus vidas con alegría, y los vecinos se mostraban entusiasmados de ver cómo una familia florecía frente a sus ojos. Una tarde, mientras Marisol y Alejandro trabajaban en la instalación del nuevo sistema de riego, Lupe se les acercó corriendo, sosteniendo un pequeño cuaderno en la mano. «Miren lo que hice», dijo emocionada, mostrando las páginas llenas de dibujos. En ellas se veía a los tres, con la granja al fondo y el sol brillando sobre ellos. Marisol tomó el cuaderno y lo observó, conmovida. «Lupe, está precioso». «Eres una gran artista», dijo con una sonrisa, mientras Alejandro se inclinaba para ver los dibujos. «Sí, Lupe, nos retrataste muy bien». «¿Y qué es eso?», preguntó señalando un dibujo en el que se veía una casa más grande y un pequeño jardín lleno de flores. Lupe sonrió ampliamente. «Esa es nuestra casa en el futuro. Quiero que plantemos más flores y que tengamos un lugar donde todas las personas del pueblo puedan venir a jugar y descansar». Alejandro y Marisol intercambiaron una mirada. Las palabras de Lupe los llenaban de esperanza y de un sentido de propósito compartido. Alejandro se inclinó y tomó a Lupe en sus brazos. «Creo que es una gran idea, Lupe. Vamos a trabajar para hacer que ese sueño se haga realidad». Lupe abrazó a Alejandro con fuerza y Marisol se acercó a ambos, rodeándolos con sus brazos. En ese momento, entendieron que estaban creando algo mucho más grande que una simple familia. Estaban construyendo un hogar, un lugar donde el amor y la esperanza serían las bases de todo lo que hicieran. Los días avanzaron y Alejandro siguió trabajando en los planes para mejorar la granja y hacer que la vida en la villa fuera aún mejor. Con la ayuda de Marisol, comenzaron a organizar talleres para los vecinos, enseñándoles a usar las nuevas herramientas y técnicas que habían traído.
Alejandro también trajo expertos en agricultura para que compartieran sus conocimientos con todos los agricultores, asegurándose de que todos pudieran prosperar. Marisol observaba a Alejandro con admiración. Nunca pensó que un hombre como él, que había vivido una vida llena de lujos y de grandes negocios, pudiera adaptarse de esa manera a la vida simple y comunitaria de la villa. Cada día que pasaba, él demostraba con sus acciones que estaba comprometido no solo con ella, sino con toda la comunidad. Una noche, después de un largo día de trabajo, Alejandro y Marisol se sentaron juntos en el porche de la granja, observando el cielo estrellado. Alejandro tomó la mano de Marisol y la miró con ternura. Marisol, ¿alguna vez pensaste que estaríamos aquí, así, después de todo lo que hemos vivido?, preguntó, su voz llena de emoción. Marisol sonrió y negó con la cabeza. No, Alejandro, nunca lo imaginé, pero estoy agradecida por cada momento, por cada paso que nos ha traído hasta aquí. Sé que al principio fue difícil, que tuvimos que superar muchas cosas, pero no cambiaría nada de lo que hemos vivido. Todo nos ha llevado a esto, a estar juntos, a ser una familia. Alejandro sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Todo el dolor y la soledad que había experimentado durante tantos años parecían ahora lejanos, reemplazados por la calidez del amor y la esperanza de un futuro mejor. Gracias, Marisol, por darme esta oportunidad, por dejarme ser parte de tu vida y de la de Lupe. Prometo que siempre haré lo posible para que seamos felices. Marisol lo miró y asintió. Y yo prometo que siempre estaré aquí para ti, Alejandro, que juntos enfrentaremos lo que venga y que construiremos un futuro lleno de amor para Lupe y para nosotros. Mientras se abrazaban bajo el cielo estrellado, Lupe salió corriendo de la casa con una manta en la mano. «Tía Marisol, tío Alejandro», llamó corriendo hacia ellos. «¿Puedo quedarme aquí afuera con ustedes? Quiero ver las estrellas también». Marisol y Alejandro se miraron, sonriendo, y luego abrieron sus brazos para recibir a Lupe. La niña se acomodó entre ellos, envolviéndose en la manta mientras los tres miraban las estrellas. «Claro que sí, Lupe», dijo Marisol, besando la frente de la niña. «Esta es nuestra casa, y siempre podremos ver las estrellas juntos». Alejandro los rodeó con sus brazos y, en ese momento, sintió que todo estaba en su lugar. Había encontrado un propósito, una razón para vivir y luchar cada día. La historia de amor con Isabela había sido una parte importante de su vida, pero ahora estaba claro que su amor por Marisol y Lupe era lo que le daba fuerza, lo que lo llenaba de esperanza. Juntos, como familia, Alejandro, Marisol y Lupe enfrentaron el futuro, llenos de amor y la certeza de que, pase lo que pase, siempre tendrían un hogar al cual regresar. El pasado, con sus sombras y dolor, había quedado atrás y en su lugar habían construido algo hermoso, algo lleno de vida y de promesas de un futuro lleno de luz.